Muy bien, mis hermanos, ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Hace ya más de 2000 años hubo un encuentro muy precioso entre dos primas que se querían, dos primas que se amaban, dos primas que eran devotas al Señor, que tenían una devoción preciosa, dos primas que tenían una relación íntima con Dios. Una de ellas se llamaba Elizabeth. Elizabeth tenía un esposo que era sacerdote y ministraba en la casa de Dios. Este sacerdote llamado Zacarías, según la Biblia, era un hombre ya de avanzada edad, pero también Elizabeth era también de avanzada edad. En otras palabras, eran una pareja de ancianos, Zacarías y Elizabeth. Por años habían estado esperando el nacimiento de un hijo o de una hija, pero la Biblia nos dice que los años pasaron, Elizabeth era estéril, pero un día, estando Zacarías en el templo, dice la Biblia que el ángel Gabriel se le aparece y le dice que Dios ha escuchado su oración y que a partir de ese momento Elizabeth estaba ya embarazada y que iba a concebir un hijo. Y de ahí tenemos que el sacerdote Zacarías, cuando estaba en el templo y recibió el mensaje del ángel, la Biblia dice que Zacarías se turbó y tuvo gran temor por la presencia del ángel y por las palabras del ángel. Entonces Zacarías se cuestionó y le dijo al ángel: yo soy ya un anciano, estoy tan viejo, mi mujer Elizabeth también está ya de edad avanzada, estéril, ¿y cómo es que vamos a tener un hijo? Y dice la Biblia que el ángel le dijo: Jehová, Dios, me ha mandado, yo que estoy en presencia de Dios, Él me mandó para decirte que estas palabras son verdaderas, y Elizabeth y tú van a tener un hijo. Entonces, a esta interrogante del profeta Zacarías, el ángel le dijo: ¿sabes qué, Zacarías? Por haber dudado de la palabra que yo te dije, te quedarás mudo durante todo el período del embarazo de tu esposa Elizabeth. ¿Se imagina usted 9 meses sin hablar? Si cuando uno está mal de la garganta y apenas le sale la voz, uno se siente como desesperado. Imagínese Zacarías durante 9 meses sin poder hablar, y dice la Biblia que todo el pueblo de Israel, los que llegaron para orar a la hora del incienso, cuando Zacarías estaba echando el incienso en el templo, la gente estaba afuera esperando y decían: ¿por qué no sale el profeta Zacarías, el sacerdote Zacarías? Y la gente se cuestionaba, algo tuvo que haber pasado. De repente sale Zacarías, la gente esperaba que él hablara, pero así con señas el profeta se dio a entender porque no podía hablar. Hablando de señas, ¿se dieron cuenta de lo que pasó con este homenaje a Nelson Mandela? Que un impostor con el lenguaje de sordomudos se puso al frente para traducir lo que Barack Obama y todos los dignatarios estaban diciendo, y era un impostor que ni siquiera sabía el lenguaje. Y había momentos en donde a uno le da risa porque hasta le hacía así. ¿Y cómo es posible que se les haya filtrado a alguien que pudo haber matado al presidente y a mucha gente? Y bueno, ahora el FBI lo ha investigado, resulta que es un hombre que está hospitalizado ahora, que había sido un violador, un asesino, pero con su trajecito, hermanos, haciendo las señas y todo. Bueno, imagínense ahora Zacarías sin poder hablar. Quizás Zacarías inventó este lenguaje, hermano, de sordomudos. Pues Zacarías salió y con señas comenzó a comunicarse con la gente. Lo importante de todo esto es que Elizabeth iba a tener un hijo, y la profecía que Dios le había dicho a través del ángel Gabriel era que este niño que iba a nacer, su nombre sería Juan. Y de ahí Juan el Bautista, el hombre que preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Juan, cuando nació, Dios a través de la profecía del ángel le dijo a Zacarías que este niño vendría con el espíritu y el poder del profeta Elías. ¿Y quién era Elías? Todo esto usted lo va a ver en Lucas capítulo 1. El profeta Elías en el Antiguo Testamento
Fue un hombre que hizo llover, cerró los cielos, pero también abrió los cielos. Fue un hombre que confrontó a los reyes de Israel y que decía las verdades en la propia cara de los reyes. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, cuando él comenzó su ministerio a predicar, él decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la Biblia que Juan el Bautista predicaba, hermanos, sin pelos en la lengua. Es decir, que predicaba con una autoridad. Llegó un punto en que le dijo a los fariseos, ¿sabe qué les dijo? Generación, ¿qué les dijo? Generación de víboras. Imagínense qué palabras más fuertes. ¿Se imagina si un día vengo enojado, hermano, porque tengo problemas y les digo generación de víboras? Ustedes querían conmigo. ¿Le hubiera ido mal? Los que ya no me quieren, hermanos, me ahorcan. Y los que me quieren así más o menos dejarían de quererme. Se imagina yo el otro domingo, pero bien enojado, indignado. ¿Qué pasó, generación de víboras? ¿Qué se hicieron el domingo pasado? Pero no te digo a los que no vinieron el domingo pasado. No, imagínense, sería terrible. Y Juan el Bautista tenía un carácter, hermanos, en donde él predicaba con poder, con la fuerza y el espíritu del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Entonces, la Biblia dice que de ahí vino Juan el Bautista de Elizabeth, que era prima de María. Un día, dice la Biblia, según el Evangelio de Lucas capítulo 1, que María también recibe la visita del ángel Gabriel para comunicarle que en su vientre se estaba gestando también, iba a concebir al Señor Jesucristo. María decide para ir a visitar desde Nazaret a Judea a su prima Elizabeth. ¿Sabe cuánto caminó María para llegar a visitar a su prima? Más de 145 kilómetros. 145 kilómetros, y estaba ya esperando también al niño Jesús. 145 kilómetros en aquel tiempo equivale a una semana de camino. Pues no tenían los Rolls Royce que tienen ustedes para correr, no tenían los Toyotas Corollas, ni siquiera bicicletas. Lo que habían eran los camellos, y en esos, hermanos, era su medio de transporte. Una semana de viaje. Lo importante en todo esto es que dice la Biblia que cuando María llegó a la casa de su prima Elizabeth, y cuando escuchó que le dijo: hola prima Elizabeth, entonces dice la Biblia que en ese saludo el vientre, lo que estaba en el vientre de Elizabeth, saltó de gozo. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, porque entendía que también María iba a concebir al Salvador del mundo. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le dijo: bienaventurada eres, María, porque creíste a la voz del ángel. Y Elizabeth también dijo: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mi casa? Y Juan el Bautista saltó de gozo dentro del vientre de su madre Elizabeth. Para este tiempo, Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. Ahora, ¿cómo es que saltó Juan el Bautista en el vientre de su madre? En el año 2002 de esta era, se inventaron los, ¿cómo se llama esto que le hacen a las mujeres embarazadas? Los ultrasonidos, pero los ultrasonidos en tercera dimensión. En el año 2002, del 2002 para acá. Y en estos ultrasonidos en tercera dimensión, los médicos ya comprobaron, ya vieron, ya se fijaron que a los 6 meses los niños dentro del vientre de la madre ya sonríen, ya hacen gestos, ya transmiten emociones y sentimientos cuando tienen 6 meses en el vientre de la madre. ¿Cómo es que hasta ahora vienen a confirmar algo que hace más de 2000 años el Señor nos lo dijo a través de Elizabeth por medio de Juan el Bautista? Que cuando ella tenía 6 meses de embarazo, el niño en el vientre de Elizabeth, cuando escuchó que venía su primito Jesús, porque eran también primos, entonces ¿qué fue lo que sucedió? Saltó de gozo en el vientre de la madre de Elizabeth.
Ahora María, recibida por su prima, y estas dos mujeres tuvieron gran regocijo. Y de aquí nace, hermanos, un canto precioso a través de todas las generaciones de los tiempos, que se le titula el Magnificat de María. El Magnificat de María. Vean Lucas capítulo 1, versículos 39 en adelante, para que vea esta conmovedora historia y de dónde nació el Magnificat de María, que yo le he titulado a este mensaje el Magnificat, expresiones de adoración. ¿Por qué expresiones de adoración? Porque todo el contenido de este canto que compuso Elizabeth, hermano, es un canto precioso. Mire cómo nos dice la Biblia esta mañana. ¿No sienten calor, hermanos? No. Yo siento calor porque yo creo que tengo fiebre, hermanos. Mira lo que dice la Biblia. Lucas 1:39. Dice la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la palabra de Dios: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. María estaba en Nazaret y ahora viaja a Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó ¿a quién? A Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, hablando de Juan el Bautista, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita, mira lo que dijo Elizabeth: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Y mire cómo lo expresa Elizabeth. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de su Señor, la madre del Señor Jesucristo. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Hermano, qué regocijo habrá sentido no solo Elizabeth, sino también Juan el Bautista a los 6 meses de edad. Y en el 45 dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de María ante estas palabras? ¿Se aprendieron el texto de la semana, hermanos? ¿Alguien recuerda el texto de la semana? Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos, que dice la Biblia, envió a vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Lo que yo veo en este Magnificat, hermanos, primero déjenme decirle que es Magnificat. Magnificat quiere decir, hermanos, exaltación, quiere decir alabanza. Magnificat quiere decir engrandecer, quiere decir dar honor. Todo esto significa Magnificat. Y este se ha convertido en un canto, pero un canto que encierra 3 verdades muy maravillosos.